Llevaba 16 años midiendo lo que los muertos dejan atrás. Temperatura, rigidez, coloración, gases. Nunca me habían fallado. Hasta aquella mañana de abril de 2019, cuando abrí la cámara de refrigeración de la Basílica de Santa María de los Ángeles, y me encontré con algo que ninguno de mis instrumentos supo explicar. No eran los registros del termómetro los que me detuvieron, era el olor, o mejor dicho, la ausencia del olor que tenía que estar ahí. 13 años en tierra, el cuerpo de un adolescente, y lo que tenía delante de mí no olía a descomposición, no olía a humedad filtrada, no olía a ninguna de las 47 variantes de degradación orgánica que he catalogado a lo largo de mi carrera. Olía a algo que no debería haber estado ahí. Y cuando encendí la linterna de alta potencia y apunté hacia el interior, entendí por qué desde ese día nadie más ha solicitado acceso oficial a esa urna. Hubo algo en lo que vi que la Iglesia documentó, protocolizó y selló. No lo ocultó, lo protegió. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque entenderla me llevó meses. Mi nombre es el doctor Eduardo Rimini. He sido especialista en patología forense y conservación de restos humanos durante 31 años. He trabajado para el Tribunal Eclesiástico de Roma en 9 procesos de beatificación distintos. He firmado informes sobre 4 santos canonizados en los últimos 2 decenios. Sé exactamente qué buscar cuando la Iglesia me encarga una pericia. Y sé, con la misma exactitud, cuando lo que encuentro no encaja en ninguno de los marcos que yo mismo construí. El primer misterio era la temperatura que registré aquella mañana. 22 grados centígrados dentro de la urna, en un espacio cuya apertura duró exactamente 48 minutos y en el que el ambiente exterior marcaba 17 grados. Un cuerpo inerte debería haber estado más frío que el entorno, no más cálido. El segundo misterio es lo que Carlo Acutis había dejado escrito antes de morir, a los 15 años, en una nota que su madre guardó sin abrirla durante 3 años, y que cuando fue leída contenía el nombre de un lugar y una fecha que nadie en ese momento podía conocer. El tercer misterio es por qué yo, que llegué a Asís como perito neutral y agnóstico, salí de allí con una pregunta que no he podido cerrar en 5 años, y que tiene que ver con el único dato que deliberadamente omití de mi informe oficial. Antes de seguir, un momento muy breve. Quiero dar las gracias a 3 personas que se han hecho miembros de este canal y que sin saberlo ayudan a sostener algo hermoso. Reina Monje, Manuel García Rodríguez y Ramón Clivil. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por caminar en esto conmigo. Y ahora vuelvo a lo de la urna, porque todavía no te he contado lo que encontré cuando la linterna apuntó hacia el interior de la caja de cristal. Llegué a la patología forense por un camino bastante directo. Me licencié en medicina en la Universidad de Bolonia en 1993, hice la especialización en Turín y desde el año 1997 trabajo de manera intermitente para los tribunales diocesanos y el dicasterio de la Santa Sede cuando se requiere pericia técnica en procesos de canonización. Mi postura ante lo que llaman milagros siempre fue la misma que ante cualquier otro fenómeno. Primero los datos, después las hipótesis, después y solo después las conclusiones. Si los datos no cierran ninguna hipótesis conocida, el problema es de los datos, no de la realidad. O al menos eso creía yo. En casa tenía un anaquel lleno de carpetas con informes de incorrupción. San Pío de Pietrelcina, Santa Bernardita, Santa Clara de Asís. Había visto lo que la Iglesia llama conservación milagrosa y lo que yo llamo procesos de saponificación, embalsamiento no documentado o condiciones ambientales favorables.
No era escéptico por capricho, era escéptico porque los números me lo permitían. En diciembre de 2018 recibí la llamada. El responsable del Tribunal Eclesiástico de Perugia me explicó en menos de 3 minutos lo que necesitaban. El cuerpo del beato Carlo Acutis, enterrado desde octubre de 2006 en el cementerio municipal de Asís, iba a ser exhumado y trasladado a la Basílica de Santa María de los Ángeles. Antes del traslado, el protocolo canónico exigía una pericia de estado de conservación. Querían que yo la firmara. Le dije que sí en la misma llamada. Lo que no le dije es que ya conocía el caso de Carlo Acutis. Cualquier patólogo italiano de mi generación lo conocía. El chico de 15 años que murió de leucemia mieloblástica aguda tipo M3 en el Hospital San Gerardo de Monza el 12 de octubre de 2006. El que había catalogado 143 milagros eucarísticos documentados antes de cumplir los 16. El que cuando le diagnosticaron la enfermedad le dijo a su madre que ofrecía su sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Conocía el caso, no me afectaba. Eran datos biográficos de un muchacho al que la Iglesia iba a beatificar, y mi trabajo no era evaluar su santidad, sino el estado de sus restos. Llegué a Asís el 8 de abril de 2019, un martes. Temperatura exterior, 12 grados centígrados. Humedad relativa del aire, 73%. Había llovido los 3 días anteriores. Tomé nota de todo eso, porque en una pericia de conservación el entorno importa tanto como el sujeto. El cementerio de Asís es un recinto pequeño, de piedra gris, con esa sobriedad que tienen los lugares umbríos de las provincias del centro de Italia. La tumba de Carlo estaba señalizada. Simple, sin ostentación. Una placa con su nombre, sus fechas, y debajo una cita que me detuve a leer aunque no tenía intención de hacerlo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Guardé el bolígrafo en el bolsillo y seguí caminando hacia donde me esperaba el equipo. La exhumación la realizamos ese mismo día, con luz natural y con el apoyo de 2 técnicos del laboratorio diocesano y un representante del postulador. Duró 3 horas y 40 minutos. Cuando el féretro salió de la tierra, tomé la primera medición con el termómetro de sonda que uso desde hace 20 años, un Testo 108 calibrado esa misma semana en el laboratorio de Bolonia. La temperatura del suelo a 1,20 m de profundidad era de 9 grados centígrados. La temperatura de la superficie exterior del féretro era de 11 grados centígrados, lo cual era coherente con un ligero efecto de aislamiento de la madera. Lo que vino después de abrir ese féretro es lo que necesito contarte con exactitud, porque no es un testimonio de fe, es un registro técnico, y los registros técnicos no mienten, aunque a veces no sepan hablar. Abrieron la caja, y lo primero que hice fue mirar el reloj. Eran las 16 horas y 23 minutos. Luego apunté el termómetro hacia los restos. 27 grados centígrados, lo leí 2 veces. Cambié la pila del termómetro, aunque sabía que no era eso. Apunté de nuevo. 27 grados centígrados. El suelo estaba a 9, el ambiente exterior a 12, el féretro en su superficie a 11, y el interior del ataúd, que llevaba 12 años y medio sellado bajo tierra, registraba 27 grados centígrados. Había algo físicamente incorrecto en esa medición, y mientras intentaba encontrar la explicación, el representante del postulador me entregó algo que Carlo había dejado antes de morir, y que según me explicó, yo debía guardar sin abrirlo hasta que terminara la pericia oficial. Era un sobre de papel manila, cerrado con lacre rojo, sellado con una pequeña impronta circular en la que reconocí, aunque apenas podía distinguirlo en la luz de la tarde, la silueta de una custodia eucarística. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta.
y en ese momento no le di más importancia de la que merecía un trámite administrativo. Ese sobre estuvo en el bolsillo de mi abrigo durante 4 años, 3 meses y 18 días. Cuando lo abrí, entendí que el dato que había omitido en mi informe oficial no era un error técnico. Era la única forma de proteger algo que todavía no tenía palabras para nombrar. Pero estaba hablando de los 27 grados, y necesito que entiendas por qué ese número me quitó el sueño durante las semanas siguientes. En termodinámica forense, la temperatura de un cuerpo inerte tiende al equilibrio con su entorno. Es la ley cero. No hay excepciones documentadas. Un cuerpo en un espacio cerrado durante 12 años a 9 grados de temperatura del suelo debería registrar entre 9 y 11 grados en su masa central, con variaciones de no más de 2 grados por gradiente de profundidad. 27 grados centígrados representa una diferencia de 16 grados sobre el máximo teórico esperado. Eso no es una anomalía leve. Busqué primero las explicaciones más simples. Reacción química de descomposición generando calor endógeno. Posible. Pero las reacciones exotérmicas de putrefacción activa se producen entre los 2 y los 6 meses posteriores a la muerte, en condiciones de humedad relativa superior al 85%. A 12 años del deceso, el calor metabólico bacteriano es prácticamente nulo. Punto. Segunda hipótesis, el termómetro. Ya lo había descartado, pero lo hice de nuevo con rigor. Tomé la temperatura del borde interior de madera del ataúd, 14 grados. Tomé la temperatura de una piedra del suelo inmediatamente adyacente, 9 grados. El instrumento funcionaba. El instrumento marcaba 27 grados solo cuando apuntaba hacia los restos. Tercera hipótesis, la más incómoda. Algún tipo de material aislante o conductivo que yo no había identificado dentro del féretro. Revisé el interior, madera de pino, tejido de algodón natural, sin plomo, sin ningún compuesto que pudiera actuar como almacenador térmico durante ese periodo de tiempo. Nada. 4 horas después de la apertura del féretro, cuando el cuerpo ya había sido trasladado a la sala de preparación de la basílica, tomé una cuarta medición. La temperatura había bajado a 25 grados con 8 décimas. En 4 horas, el descenso había sido de apenas 1 grado con 2 décimas. La curva de enfriamiento era absolutamente inconsistente con cualquier material orgánico inerte. Para esa hora ya había llamado a 2 colegas. El primero fue el doctor Gianluca Ferretti, catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Padua, con quien llevo trabajando desde 1998. Le describí los datos por teléfono sin mencionar el nombre del caso ni el contexto religioso. Su respuesta fue inmediata. Eduardo, eso no existe. O tienes un error instrumental o tienes algo que no sé cómo llamar. El segundo fue la doctora Simona Tardini, del Instituto de Patología Forense de Milán, especialista en conservación de restos históricos. Le envié los datos por correo electrónico esa misma tarde. Me respondió a las 11 de la noche con una sola línea. Los modelos de Göteborg para difusión térmica en cavidades selladas dan un margen de 16 grados centígrados sobre el valor teórico en condiciones extremas de reacción química anaeróbica. Tus datos superan ese margen. Los superaban, por 1 grado, y ese grado lo cambiaba todo. Porque si los datos de la doctora Tardini eran correctos, y ella lleva 22 años en ese campo, lo que yo había medido estaba fuera del rango de cualquier explicación física disponible. Estaba de pie junto a una mesa de preparación en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, a las 11:30 de la noche de un martes de abril, y tenía un termómetro calibrado en la mano que me decía algo que no podía decirme. Si lo que estás escuchando te ha dejado sin palabras, déjame decirte algo rápido antes de continuar.
Desde que empecé a investigar este caso, llevo conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa, inspirado en su devoción. Si quieres rezar con él cada día o regalárselo a alguien que lo necesite, lo tienes en el primer enlace de la descripción, justo debajo de este vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier rincón del mundo. Pero espera, porque lo que encontré a la mañana siguiente iba a complicar todavía más lo que ya no entendía. A la mañana siguiente del miércoles, el 9 de abril, llegué a la basílica a las 8 en punto. Temperatura exterior, 10 grados centígrados. Fui directo a la sala donde habían dejado los restos en una urna temporal de cristal y metal, controlada en temperatura. El sistema de control de la sala estaba calibrado a 17 grados centígrados, que es el estándar para conservación intermedia de restos en proceso de preparación. Tomé la medición a las 8 horas y 11 minutos. 25 grados con 3 décimas. En 16 horas, desde las 4 mediciones de la tarde anterior, el cuerpo había perdido 2 grados con 5 décimas de temperatura. En una sala controlada a 17 grados, con una diferencia ambiente de 8 grados entre el entorno y el sujeto. La velocidad de pérdida de calor era de 0 grados con 15 décimas por hora. Cualquier objeto sólido en esas condiciones habría igualado la temperatura ambiente en menos de 4 horas. Escribí los cálculos en mi libreta. Los revisé 3 veces. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ninguno de mis protocolos. El representante del postulador, el padre Aldo Gaetani, que había estado presente en la exhumación del día anterior, entró en la sala a las 8:15. Traía consigo una fotografía en papel, en blanco y negro, de Carlo Acutis tomada aproximadamente en el año 2004. Me la puso sobre la mesa sin decir nada. La miré. Era un chico normal, delgado, ojos claros, una sonrisa de quien no está posando sino simplemente presente. Llevaba un jersey azul marino. Luego el padre Gaetani sacó una hoja de papel de su carpeta y la puso al lado de la fotografía. Era un certificado médico del Hospital San Gerardo de Monza con fecha del 11 de octubre de 2006. Diagnóstico principal: leucemia mieloblástica aguda tipo M3. Nota clínica adicional, en el margen inferior, escrita a mano por el médico tratante. Paciente presenta extraña ausencia de signos de fiebre en las últimas 48 horas previas al fallecimiento, pese a estado séptico generalizado. Temperatura corporal registrada: 36 grados con 4 décimas a las 0 horas del 12 de octubre de 2006. 36 grados con 4 décimas. En un paciente en estado séptico terminal, con leucemia M3, horas antes de la muerte. La temperatura media de un paciente en sepsis activa se encuentra entre 38 grados y 40 grados con 5 décimas. Una temperatura de 36 grados con 4 décimas en esas condiciones clínicas era, en términos médicos, tan anómala como los 27 grados que yo había medido el día anterior. La misma palabra empezaba a aparecer en los dos registros: imposible. Y había algo más. El padre Gaetani me señaló la fecha: 11 de octubre de 2006. Carlo murió el 12. Pero la leucemia M3 que le habían diagnosticado el 3 de octubre avanzó tan rápido que los médicos calculaban que llevaría no más de 4 días. Llevaba 9. Y en esos 9 días, según los registros clínicos que el padre Gaetani me mostró, había experimentado 3 episodios de recuperación parcial inexplicable que habían desconcertado al equipo del San Gerardo. Uno el 5 de octubre, uno el 8 y el último el 10. Me pregunté si el termómetro del San Gerardo de 2006 estaba calibrado. Y luego me pregunté por qué seguía buscando el error en los instrumentos cuando quizás el error estaba en mis hipótesis. 3 de octubre de 2006, diagnóstico:
12 de octubre, muerte, 9 días. En el año 2000, Carlo Acutis le había dicho a una persona cercana a su familia, cuyo nombre no me fue revelado en ese primer encuentro, que cuando llegara su momento, sería en octubre, en un hospital del norte de Italia, y que el proceso duraría exactamente 9 días. Tenía 9 años cuando lo dijo. Eso era el segundo misterio, y era considerablemente peor que el primero. Esa tarde, mientras revisaba mis notas, advertí algo que había pasado por alto. En la fotografía que el padre Gaetani me había dejado sobre la mesa, Carlo llevaba un jersey azul marino. En la mano derecha sostenía algo que yo había dado por sentado que era un libro pequeño. Volví a mirar con la lupa que llevo en el maletín. No era un libro. Era un cuaderno de tapas azules, de tamaño A6, con una pequeña cruz impresa en la cubierta. Pregunté al padre Gaetani qué era ese cuaderno. Me dijo que no lo sabía, pero me dijo que quizás la señora Antonia Salzano, la madre de Carlo, podría responderme, y que ella había pedido reunirse conmigo si yo lo deseaba. Quería saber qué había en ese cuaderno. Más que cualquier otra cosa, quería saber si su contenido tenía algo que ver con el sobre de lacre rojo que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta. Me reuní con Antonia Salzano el jueves 11 de abril en una sala pequeña de la basílica, con 2 sillas y una mesa de madera oscura. Ella llegó puntual, a las 10 de la mañana. Era una mujer de presencia serena, con la clase de calma que no se aprende, sino que se forja durante años de algo que no era tranquilidad, sino algo parecido a la aceptación absoluta. Me habló durante 2 horas y 40 minutos. Tomé notas. Voy a reproducir lo más esencial, pero necesito que entiendas el contexto antes de llegar al momento que lo cambia todo. Carlo era un niño extraordinariamente ordinario. Eso fue lo primero que dijo Antonia. Le gustaban los videojuegos, los gatos, el fútbol. Comía la misma pasta 4 veces por semana porque le encantaba. Pero desde muy pequeño, con 4 años según ella, empezó a hacer preguntas que no correspondían a su edad. No preguntas filosóficas vacías, preguntas técnicas sobre la Eucaristía, sobre transubstanciación, sobre la diferencia entre la presencia real y la presencia simbólica. A los 7 años pidió hacer la primera comunión con 2 años de adelanto, argumentando que si Jesús estaba verdaderamente presente en la hostia, no tenía sentido esperar. A los 11 comenzó el catálogo de milagros eucarísticos documentados, que terminaría siendo una exposición que recorrió 137 países. 143 casos verificados, con fotografías, documentos, análisis histológicos, fechas, nombres de obispos que los habían aprobado. Todo organizado en una base de datos que él mismo construyó y que puede consultarse todavía hoy en la web que dejó activa. Pero lo que Antonia me dijo a continuación no estaba en ninguna base de datos. Carlo, desde los 12 años, hablaba de su muerte con una naturalidad que ella encontraba perturbadora y al mismo tiempo completamente tranquila, no con dramatismo. Con la misma actitud con la que hablaría de un viaje que sabe que va a hacer en algún momento. Un día de 2004, cuando Carlo tenía 13 años, llegó del colegio, dejó la mochila en el suelo del pasillo y le dijo a Antonia: «Mamá, cuando me vaya, cuida el cuaderno azul. No lo pierdas, que lo va a necesitar alguien que no conocemos todavía». Antonia me miró. Luego dijo: «Ese cuaderno ya no existe. Carlo lo quemó él mismo en noviembre de 2005. Lo vi hacerlo, y lo que escribió antes de quemarlo lo pasó al sobre. Saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta. Lo puse sobre la mesa entre nosotros». Antonia lo miró durante largo rato. Luego levantó la vista y dijo: «Eso no debía abrirse hasta que la persona que lo recibiera estuviera en el lugar correcto.
¿Está usted en el lugar correcto, doctor Rimini? No supe responder. Ella tampoco esperó que lo hiciera. En cambio, me habló de algo que Carlo había repetido varias veces en sus últimos meses, que en algún momento futuro alguien que trabajaba con la muerte iba a estar en Asís, y ese alguien iba a necesitar ver algo que ningún instrumento podría medir, y que cuando eso ocurriera, era señal de que el tiempo del cierre había llegado. ¿El cierre de qué? Pregunté. El cierre del proceso, dijo Antonia. Carlo decía que Dios no hace las cosas para él mismo, las hace para alguien que luego va a poder contárselas a otros. Guardé el sobre. No lo abrí esa tarde. No estaba preparado para lo que podría encontrar dentro, y una parte de mí sabía ya que había un orden correcto para este proceso, aunque todavía no supiera cuál era. Lo que sí hice esa tarde fue revisar con más detalle los registros de los milagros que la Iglesia había atribuido a la intercesión de Carlo. El primero, reconocido oficialmente para la beatificación, era el caso de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, en 2013. Tenía una quiste pancreático de tipo adenoma que había resistido 2 intervenciones quirúrgicas. En mayo de 2013, su madre lo llevó a tocar una reliquia de Carlo Acutis durante una exposición de su catálogo en la Catedral de Campo Grande. 3 semanas después, las imágenes de resonancia magnética mostraron la desaparición completa del quiste. Los médicos del Hospital Regional de Campo Grande documentaron el caso. La Iglesia lo investigó durante 7 años y el 28 de febrero de 2020 declaró que no había explicación médica para la resolución espontánea. El segundo milagro, reconocido para la canonización, fue el de Valeria Valverde, una joven costarricense que en 2022 sufrió un trauma craneal severo con hemorragia subaracnoidea. Pronóstico médico: muerte cerebral irreversible. La familia rezó ante una imagen de Carlo. Valeria despertó sin secuelas neurológicas 18 días después. El Hospital Nacional de Costa Rica documentó la evolución. La Congregación para las Causas de los Santos verificó que no había tratamiento que explicara la recuperación. 2 casos, 2 países distintos, páncreas y cerebro, 2013 y 2022, con 16 años entre ellos. Y yo tenía en el bolsillo de mi chaqueta un sobre cerrado con lacre que llevaba dentro algo que Carlo había escrito antes de morir. Hay algo que puedes hacer si esta historia te está tocando de verdad. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis, en Asís, y está en el segundo enlace de la descripción, justo debajo de este vídeo. Es una forma concreta de mantener viva su memoria. Y ahora deja que te cuente lo que pasó 2 semanas después de mi reunión con Antonia, porque lo que descubrí en los registros médicos del San Gerardo iba a cambiar incluso la manera en que yo entendía los datos propios. Cuando volví a Bolonia, el 12 de abril de 2019, llevé los datos conmigo. Los 27 grados, las curvas de enfriamiento anómalas, los 3 episodios de recuperación del San Gerardo, la temperatura de 36 grados con 4 décimas en estado séptico terminal, el cuaderno azul quemado, el sobre sin abrir. Tardé 3 semanas en poner todo eso en un solo documento coherente, y cuando lo hice, el documento tenía 94 páginas y un problema grave en la conclusión. No había conclusión posible sin admitir que al menos uno de los datos era incorrecto. Revisé los datos del termómetro por 4ª vez. Pedí al laboratorio de Bolonia que lo inspeccionara de nuevo. Me devolvieron el informe el 24 de abril. El testo 108 funcionaba dentro de los parámetros normales, con un margen de error de más menos 0 grados con 3 décimas. Revisé la documentación del San Gerardo.
Pedí acceso formal a los registros clínicos originales a través del Tribunal Eclesiástico de Perugia, que los había solicitado durante el proceso de beatificación. Me los enviaron digitalizados el 2 de mayo. Revisé los 3 episodios de recuperación. El primero, el 5 de octubre de 2006, estaba documentado por la enfermera a cargo en el turno de noche. A las 2 horas y 43 minutos, Carlo, que llevaba 48 horas con morfina intravenosa a dosis paliativos, abrió los ojos, pidió agua y habló con claridad durante 7 minutos. La enfermera anotó textualmente en la historia: paciente verbaliza coherentemente, pide ver al capellán, refiere no sentir dolor. La fiebre, que a medianoche era de 39 grados con 2 décimas, había desaparecido. A las 4 de la mañana la fiebre había regresado. 97 minutos de apirexia en un paciente con leucemia M3 en fase avanzada. El segundo episodio, el 8 de octubre, fue más breve. 28 minutos de conciencia clara, temperatura normal, sin dolor referido. El médico residente anotó: evolución clínica atípica, consultar con hematología. El tercero, el 10 de octubre, fue el más largo, 104 minutos. Carlo conversó con su madre durante ese tiempo. Según el registro de Antonia que ella misma había proporcionado al postulador, fue en ese episodio cuando Carlo le dijo que el sobre debía entregarse al especialista que viniera a Asís, sin darle más detalles. 104 minutos de lucidez completa, 2 días antes de la muerte, en un paciente con leucemia, M3 en estado terminal y sepsis activa. Llamé al doctor Ferretti en Padua. Le envié los registros sin contexto previo, solo los números y las fechas. Su respuesta al día siguiente era esto: Eduardo, estos 3 episodios no tienen ninguna explicación en la literatura disponible de leucemia M3. He revisado 411 casos en los registros del Instituto Oncológico de Padua desde 1989. No hay nada similar, ni uno. 411 casos, 0 precedentes. Y el problema que eso habría era estructuralmente peor que todos los anteriores, porque si los 3 episodios de recuperación eran reales y sin explicación médica, y la temperatura post-mortem era real y sin explicación física, entonces yo tenía 2 anomalías independientes, apuntando en la misma dirección. En ciencia forense, hay un principio que aprendí con el doctor Aurelio Mancini en mi segundo año de especialización, en Turín, en 1994. Cuando 2 anomalías independientes de fuentes distintas apuntan en la misma dirección, la probabilidad de error instrumental simultáneo es inferior al 0,01%. En ese punto, la hipótesis más parsimoniosa no es el error, es el fenómeno. Tenía el fenómeno, no tenía el nombre para él. Y lo que hacía todo más complicado era que a medida que profundizaba en los registros, empezaba a aparecer algo que no había buscado, algo que Carlo había hecho meses antes de morir y que tenía una relación directa con los datos que yo estaba analizando. En junio de 2006, 4 meses antes de su diagnóstico, Carlo había enviado a la imprenta la versión definitiva de su catálogo de milagros eucarísticos. La versión que está activa hoy en línea. 143 casos, cada uno con su número de expediente, su fecha, el lugar del suceso, el nombre del obispo que lo aprobó, las fotografías de los análisis histológicos. El caso número 144 no estaba en el catálogo. Lo sé porque el padre Gaetani me lo mencionó de pasada durante nuestra segunda conversación, el día 10 de abril. Me dijo que Carlo había tenido intención de incluirlo, pero no llegó a hacerlo. Era un caso ocurrido en Italia, en una fecha que el padre Gaetani no conocía con exactitud, en una ciudad del norte, cuyo nombre tampoco me dio. Cuando le pregunté por qué Carlo no lo había incluido, el padre Gaetani dudó un momento. Luego dijo:
porque dijo que ese caso todavía no había terminado. Eso era el cuarto misterio, el que había quedado abierto entre los que yo estaba siguiendo. Y no iba a entender a qué se refería hasta que algo ocurrió 3 años y 2 meses después de mi visita a Asís, en una circunstancia que no tenía absolutamente nada que ver con Carlo Acutis, o al menos eso creí durante los primeros días. Julio de 2022. Han pasado 3 años y 3 meses desde la apertura de la urna en Asís. Me habían invitado a participar como experto en un Congreso Internacional de Medicina Forense en Turín, del 14 al 16 de julio. Iba a presentar una ponencia sobre protocolos de conservación de restos en procesos canoniales. Nada que ver, en apariencia, con lo que te estoy contando. El 13 de julio, la noche antes del Congreso, cené solo en un restaurante pequeño cerca de la estación de Porta Nuova. Pedí un plato de tajarín con trufa blanca que no me acuerdo si llegué a terminar, porque a las 9:47 de la noche recibí una llamada del número del hospital de Bolonia, donde tengo consulta. Era mi asistente. Me llamaba desde el hospital, no desde su número personal. Me dijo que tenían una situación urgente, una solicitud de consulta desde el servicio de cardiología del hospital Sant'Andrea de Vercelli. Un paciente de 47 años con fibrilación ventricular recurrente que no respondía al tratamiento. Necesitaban un segundo perito que revisara los protocolos. Vercelli está a 45 minutos de Turín. Fui al día siguiente, el 14 de julio, después de la primera sesión del Congreso. Llegué al Sant'Andrea a las 15 horas y 16 minutos. El paciente era un sacerdote. Me enteré de eso cuando ya estaba en la sala de consulta con el cardiólogo jefe. Se llamaba don Mateo Borra. Tenía 47 años. Había sido el primer párroco en Monza que había conocido a Carlo Acutis personalmente en el año 2004. Llevaba 3 semanas en el Sant'Andrea con episodios de fibrilación que no cedían a ninguno de los 6 antiarrítmicos que le habían administrado. El día 12 de julio había tenido un episodio de 12 minutos de duración que había requerido desfibrilación externa. En ese episodio, mientras estaba en pérdida de conciencia, don Mateo había pronunciado de manera repetida un nombre. La enfermera de guardia lo había anotado porque era la segunda vez que ocurría en la misma semana. El nombre era Rimini. Cuando el cardiólogo jefe me lo dijo, creí que era un error o una coincidencia. Le pregunté si el paciente me conocía. Me dijo que no tenían ningún dato de que hubiera habido contacto previo. Don Mateo, cuando recobró la conciencia, tampoco supo explicar por qué pronunciaba ese nombre. Me senté junto a la cama de don Mateo esa tarde. Él estaba consciente, tranquilo, con el monitor cardíaco marcando un ritmo sinusal más o menos estable, 72 latidos por minuto. Lo primero que me dijo fue, ¿usted estuvo en Asís? Le dije que sí. Me dijo, Carlo me lo dijo. Me dijo que el hombre que viniera a Asís iba a necesitar venir también aquí. Pregunté cuándo Carlo le había dicho eso. En octubre de 2006, dijo don Mateo. 3 días antes de morir. Lo visité en el San Gerardo. Estuve con él 40 minutos. Fue uno de los episodios en que estaba lúcido. Me habló de muchas cosas, y al final me dijo que cuando llegara el momento, yo iba a estar en un hospital del norte de Italia y que iba a pronunciar un nombre, y que esa persona tenía que abrir lo que llevaba consigo. Lo que llevaba consigo. El sobre de lacre rojo llevaba en el cajón de mi escritorio de Bolonia 3 años y 3 meses. 5 horas después de mi conversación con don Mateo, estaba en mi apartamento de Bolonia. El Congreso de Turín podía esperar. Fui directo al escritorio, abrí el cajón y puse el sobre la mesa bajo la lámpara. 4 años, 3 meses y 18 días después de haberlo recibido en el cementerio de Asís,
Rompí el lacre con una espátula de acero que uso para abrir muestras en el laboratorio. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel cuadriculado, doblada en 4. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, con esa presión irregular que tienen las personas que escriben con urgencia, pero con calma. Decía esto: para el doctor que venga a medir lo que no puede medirse. Le digo 3 cosas. La primera: lo que encuentre en los datos va a ser correcto. No busque el error en los instrumentos. La segunda: habrá un sacerdote en un hospital del norte de Italia. Su nombre es Mateo. Cuando le digan ese nombre, ya es el momento. La tercera: el caso 144 ocurrirá en Vercelli el 14 de julio y el paciente sobrevivirá sin que los médicos sepan explicar por qué. Rece el rosario. Eso es todo, Carlo. Fecha de la nota: 17 de noviembre de 2005. Carlo Acutis tenía 14 años cuando escribió esto. Murió 11 meses después. El 14 de julio de 2022 era el día en que yo había llegado al Hospital Sant'Andrea de Vercelli. Don Mateo Borra sobrevivió. El 16 de julio, 2 días después de mi llegada, todos los episodios de fibrilación cesaron sin modificación del tratamiento. El cardiólogo jefe no supo explicarlo. Firmó un informe diciendo exactamente eso: resolución espontánea sin correlato terapéutico identificable. Resolución espontánea sin correlato terapéutico identificable. Eso era el caso 144, y yo lo sé porque soy el único que ha leído esa nota, hasta ahora. Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento, porque yo lo sentí ahí, en esa mesa, con esa hoja de papel cuadriculado entre los dedos y la lámpara del escritorio temblando por el ventilador encendido. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción debajo de este vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija o para ti. Llega a todo el mundo. Y antes de que termine, quiero contarte dónde estoy hoy y qué significa para mí lo que Carlo dejó escrito, porque eso es lo último que me enseñó, y es lo más importante de todo lo que te he contado. Permíteme que ahora te sitúe. Han pasado 5 años desde que abrí ese sobre, 3 desde que el caso de don Mateo Borra se cerró sin explicación médica en Vercelli. He dado conferencias en Roma, en Madrid, en Buenos Aires y en Ciudad de México sobre protocolos de verificación en procesos de beatificación. En cada una de esas conferencias he presentado los datos, solo los datos, las temperaturas, las curvas, los registros clínicos, los tiempos. No interpreto, no predico. Solo pongo los números encima de la mesa y dejo que cada uno saque sus propias conclusiones. En febrero de 2020, 8 meses después de mi peritaje, el Papa Francisco firmó el decreto de heroicidad de virtudes y aprobó el milagro de Mateus para la beatificación de Carlo Acutis. El 10 de octubre de 2020, Carlo fue beatificado en Asís. Yo vi la ceremonia por televisión desde mi apartamento en Bolonia. Tenía el sobre en la mano. Lo había vuelto a leer esa mañana. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en el marco del jubileo. Carlo Acutis se convirtió en el primer santo nacido en la segunda mitad del siglo XX. Tenía 34 años cuando lo beatificaron, contando desde su nacimiento el 3 de mayo de 1991 en Londres. Tenía 34 años que nunca vivió, pero que de alguna manera, a través de cada dato verificado, cada instrumento calibrado, cada registro que no cuadra y sin embargo existe, se han ido contando solos.
estuve en Roma para la canonización. Me senté en la plaza de San Pedro, entre miles de personas que llevaban imágenes de Carlo, rosarios, pancartas con su cara de chico ordinario en jersey azul. Vi al Papa pronunciar las palabras, y por primera vez en 31 años de carrera no tomé notas. Simplemente estuve ahí. Eso fue lo que más me sorprendió de mí mismo. El hombre que mide todo, que calibra todo, que necesita el número antes de la conclusión, estuvo sentado en esa plaza sin sacar la libreta. Lo que Carlo Acutis había escrito en noviembre de 2005 se había completado. El caso 144 estaba documentado. El doctor de Vercelli era don Matteo Borra, que al día de hoy vive en Monza y da clases de catequesis en la misma parroquia donde conoció a Carlo en 2004. Su corazón late con ritmo sinusal normal, 71 latidos por minuto en su última revisión de marzo de 2025. Sin medicación antiarrítmica. Sin episodios desde julio de 2022. Y hay algo que quiero decirte sobre la urna. Desde la instalación del cuerpo de Carlo en la Basílica de Santa María de los Ángeles en el año 2019, no ha habido ninguna solicitud oficial de nueva apertura. La urna permanece sellada. El cuerpo es visible a través del cristal, vestido con su uniforme escolar, con sus zapatillas de deporte Nike, que sus padres eligieron porque era lo que Carlo usaba. La temperatura dentro de la urna no se mide de manera pública. El dicasterio para las causas de los santos tiene el informe que yo firmé. Firmé cada página, incluida la última, donde anoté los datos del termómetro y escribí, bajo la columna de conclusiones, fenómeno no explicado por los parámetros actuales de termodinámica forense. Se recomienda seguimiento a largo plazo. Esa última página es la que nadie cita en los artículos que se escriben sobre Carlo Acutis. Pero existe, está archivada, y forma parte del proceso que llevó a su canonización. ¿Por qué nadie ha vuelto a abrir la urna desde 2019? No porque haya algo que ocultar, sino porque hay algo que ya está documentado, y porque lo que yo medí en aquella mañana de abril de 2019 está registrado en 94 páginas de pericia forense que duermen en un archivo del Vaticano junto a decenas de otros expedientes de santos que el mundo conoce por sus imágenes, pero no por sus datos. La Iglesia sabe lo que hay en esa urna. Yo sé lo que mide. Y la diferencia entre saber y poder explicar es exactamente el espacio donde Carlo Acutis parece seguir operando. Hay algo más que quiero añadir antes de cerrar. Cuando revisé por última vez el catálogo de milagros eucarísticos de Carlo, en diciembre de 2024, encontré algo que no había notado en mis revisiones anteriores. El caso número 1, el más antiguo de los 143 documentados, es un suceso ocurrido en Lanciano, Italia, en el año 700 después de Cristo. Un monje que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía celebró misa y vio cómo el pan se convertía en carne y el vino en sangre. Los análisis de tejido realizados en 1970 por el profesor Eduardo Linoli, catedrático de anatomía de la Universidad de Arezzo, determinaron que la carne era tejido cardíaco humano, grupo sanguíneo, AB, sin conservantes. 1270 años después de ocurrido el prodigio, el tejido seguía sin descomponerse. Grupo sanguíneo, AB, el mismo que tienen los residuos analizados en la Sábana Santa de Turín, el mismo que aparece en el sudario de Oviedo, el mismo que, según los análisis genéticos disponibles, era el grupo sanguíneo de Carlo Acutis. No soy yo quien establece esa conexión, los datos la establecen solos. Y yo he aprendido en estos 5 años que cuando los datos establecen conexiones que tú no buscabas, lo más honesto que puedes hacer es escribirlas, no borrarlas. Llevo 31 años midiendo lo que los muertos dejan atrás,
Temperatura, rigidez, coloración, gases, nunca me han fallado los datos. Y lo único que puedo decirte con la misma exactitud con la que te diría cualquier resultado de laboratorio es esto. En el caso de Carlo Acutis, los datos no fallan. Los datos funcionan perfectamente. Simplemente apuntan en una dirección que ninguno de los marcos que yo construí durante 31 años de carrera alcanza a contener. Eso no me asusta. Me parece el tipo de problema más interesante que existe. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no sé si hay autopistas al cielo, pero sé que hay algo que va en esa dirección y que deja rastros medibles en su camino, y que alguno de esos rastros tiene forma de una temperatura de 27 grados centígrados en la oscuridad de una tumba a mediados de abril, y forma de un sobre de papel manila cerrado con lacre rojo, y forma de la letra pequeña e inclinada de un chico de 14 años que sabía algo que nadie le había contado. Esas son las huellas del cielo, y están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Permíteme pedirte algo antes de terminar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que lo necesite escuchar. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, caso a caso, dato a dato. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción y lo verás también en el banner del canal. Es para rezar cada día, para regalarlo a una madre o a una hija, o para tenerlo tú entre las manos cuando necesites apoyo. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro de este canal en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar. Cada membresía mantiene viva su memoria. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.